Estamos esperando asistentes, vamos a esperar que se vayan conectando. Ya están algunos entrando y partimos ya en unos 3 minutos más. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este webcast y por supuesto a nuestro socio Reaño y Linares, asesores financieros. Recuerden no ser tímidos y ir escribiendo sus preguntas en la medida que van avanzando las exposiciones en el chat de Zoom. Al finalizar, se las haremos a los expositores. Muchas veces esta instancia de incertidumbre nos genera inseguridad, por supuesto. Y este tipo de acciones nos entregan ciertas herramientas para poder tomar buenas decisiones, para identificar oportunidades a futuro o tomar las mejores decisiones para nuestras empresas. Y les cuento que se conectó don Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno. Juan Carlos. Hola Mariela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí, Juan Carlos, con Arturo Linares, él es socio de Reaño y Linares, asesores financieros, y don Iván Alonso, economista, que va a acompañarnos en esta actividad del día de hoy. Encantado, Alonso, Arturo, un placer. Lamento recién poder conectarme, pero justamente estaba con otro Zoom con la Cámara Chileno-Peruana, porque el tema de las elecciones en Chile, evidentemente, se podrán imaginar que ha sido todo un tema. Estuvimos hablando. ¿Ah? Estuvimos arreglando el mundo antes de comenzar a aceptar a la gente en sala. Ya no estamos en privado, ¿no? No veo que ya estamos. No, estamos aceptando y estamos partiendo en unos 4 minutos más. Ok, tú me indicas. Ya. Bienvenidos entonces a los nuevos participantes que entran a nuestra sala Zoom del día de hoy. Nos convoca Perspectivas Económicas y Empresariales junto a nuestro socio Reaño y Linares. Bienvenidos todos, mantengan sus micrófonos en silencio y recuerden que las preguntas se hacen a través del chat de Zoom y al finalizar las hacemos saber a nuestros expositores. Acabamos de recibirlos esta tarde. Esperamos tener una jornada muy provechosa y por supuesto interesante, que no nos cabe duda, ¿no? Junto a estos dos excelentes expositores, don Arturo Linares y el señor Iván Alonso. Ya, en un par de minutos, señores, estamos dando inicio al webcast de esta tarde. Cualquier inconveniente que tengan pueden escribirme por interno o a cualquiera de las personas del equipo de la cámara que estamos marcadas ahí con el icono de los 2 círculos. Bueno, ¿qué les parece, Arturo, Iván, Juan Carlos? ¿Partimos? Presentamos entonces la actividad de esta tarde. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro webcast del día de hoy, junto a nuestro socio Reaño y Linares, asesores financieros. Yo quería contarles que Reaño y Linares, asesores financieros, es una boutique independiente de funciones y adquisiciones y asesorías financieras de empresas. Nuestra práctica, nos dicen, con más de 29 años de experiencia, busca ofrecer soluciones innovadoras y a la medida, con valor agregado para nuestros clientes. Nuestras especialidades: funciones y adquisiciones M&A, búsqueda de financiamiento, consultoría financiera, reestructuración empresarial y peritaje de daño económico. Es así como esta tarde vamos a hablar sobre la situación económica y empresarial del Perú, y nuestro primer expositor será el señor Iván Alonso. Les cuento que el señor Alonso es doctor en Economía por la Universidad de California de Los Ángeles. Es un economista independiente con más de 25 años de experiencia en banca y asesoría financiera. Quiero darle entonces un cordial saludo a don Iván Alonso. Bienvenido.
Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes Buenas con tardes. todos. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Gracias a Reaño y Linares por sugerir mi nombre para esta charla. Y creo que lo primero que tenemos que decir sobre la economía peruana es que la pandemia, acá como en otras partes del mundo, ha significado un parteaguas, digamos, ¿no? El mundo es diferente ahora, en plena pandemia. Cuando pase la pandemia, no sabemos si será diferente a lo que era o igual a lo que era antes o parecido a lo que era antes. Entonces, la historia de la economía peruana hasta el inicio de la pandemia es relativamente bien conocida. Vamos a repasar un poco los antecedentes, la historia previa a la pandemia. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. No, antes de la pandemia, la economía peruana ha tenido 21 años de crecimiento económico ininterrumpido, y un crecimiento económico a una tasa relativamente alta, más de 4%, cerca de 5% anual en promedio. Un episodio de crecimiento de esa duración y a ese nivel es un evento raro en la historia económica mundial. Yo no creo que haya más de 40 o 50 casos similares si uno comienza a revisar la historia económica mundial. En términos relativos, la economía peruana se ha duplicado en más o menos 15 años, entre el 2005 y el 2019. Se ha triplicado en el lapso de 25 años. Por supuesto que la población del Perú no ha crecido en esa proporción. Habrá crecido en un 50%, o sea que el estándar de vida en el país ha progresado muchísimo, y esto contra lo que se dice generalmente, no solamente en círculos políticos extremos, sino lamentablemente también en gran parte de la prensa y de la academia. No es un crecimiento solamente macroeconómico, no es solamente que las grandes cifras sean espectaculares. Las grandes cifras reflejan un cambio significativo, sustancial en la economía peruana y en las condiciones de vida de la gente, de la gran mayoría de la población. Si tuviéramos el tiempo de repasar detalladamente una serie de indicadores que muestran el bienestar que se ha esparcido a lo largo y ancho de este país, creo yo que muchos de ustedes se quedarían asombrados. Lamentablemente, tenemos que ser sucintos, y entonces vayamos al digamos, el resumen. El resumen ha sido que en los últimos 12 años el índice de pobreza se ha reducido a menos de la mitad, del 42% al 20%. Esta es gente que vive, según la definición convencional del Banco Mundial, con menos de $1 al día. Aunque esa cifra se ha ajustado un poco, pero es el estándar mundial. Y la pobreza extrema en este país se ha reducido prácticamente a la cuarta parte, del 11% al 3% en el lapso de 12 años. Perdón. Sigamos, por favor. ¿Qué ha sucedido en el país para que esto ocurra? Bueno, hemos tenido una estabilidad fiscal y una estabilidad monetaria durante los últimos 30 años. Hemos cuidado esta estabilidad, hemos logrado hace ya un buen número de años, unos 10 o 15 años, entrar a la liga del grado de inversión, ¿no? Que antes ocupaba Chile casi como único representante de esta parte del mundo. Ahora el Perú se ha sumado y permanece ahí. Ojalá siga en los años venideros. Hemos tenido superávit fiscales en 6 de los últimos 15 años. Los años
en los que hemos tenido déficits, los déficits no han sido mayores de 3%. Y eso 3% es por poner el techo, porque por lo general han estado entre 1 y 2% cuando ha habido un déficit. Esto le permitió al país acumular un fondo de estabilización fiscal de 5.000 millones de dólares, que es más del 2% del Producto Interno Bruto del Perú. Es decir, que al llegar la pandemia, el Perú tenía en la caja fuerte una cantidad de recursos muy grande para hacer frente a las necesidades de la gente. Ya hablaremos un poco más de esto. La deuda pública en el Perú, que en algún momento era un país altamente endeudado, se ha reducido drásticamente y hoy es menos del 30% del Producto Interno Bruto. Y ha estado ahí durante varios años. Las reservas internacionales netas han alcanzado 68.000 millones de dólares. Eso es el equivalente a 20 meses de exportaciones. O sea, este país podría dejar de exportar 1 año y medio y seguir consumiendo todos los productos importados que nos hemos acostumbrado a consumir. Y todo esto lo hemos logrado con una tasa de inflación muy baja, 3% en promedio. Esa ha sido la historia macroeconómica del Perú en los últimos 20 a 30 años. Sigamos, por favor. Al llegar la cuarentena, como les decía, teníamos este fondo de estabilización fiscal y era el momento de usarlo. Ese fondo está ahí, es un ahorro para los días de lluvia, como dicen los ingleses. Y algo de eso se hizo. Pero, ¿qué medidas adoptó el gobierno para hacer frente a la cuarentena? Lo primero era una medida sanitaria, ¿no? Había que controlar la propagación de la enfermedad, entonces se adoptó una cuarentena por 15 días que se fue prolongando y duró más de 100 días. A eso lo llamo la primera cuarentena, que fue de mediados de marzo a fines de mayo, fines de junio del 2020, y hemos tenido una segunda cuarentena en el mes de febrero del 2021. Hay mucha discusión acerca de si esta cuarentena fue demasiado estricta o si realmente fue necesaria. Los resultados no han sido muy halagadores ni en el plano económico ni en el plano sanitario, porque la propagación no se controló. El Perú tiene uno de los índices de muerte por millón de habitantes más altos del mundo. Estamos todavía en una segunda ola que no tiene cuándo terminar, con un número muy alto de muertes al día. Entonces, por el lado sanitario, es difícil decir que la cuarentena ha sido un éxito. Claro, no sabemos si habría sido peor sin la cuarentena. Por el lado económico, la cuarentena tampoco fue, digamos, un éxito. Tuvimos una caída brutal de la producción entre los meses de marzo y abril. Abril del 2020 frente a abril del 2019 significó una caída de 40% en el Producto Interno Bruto. Y de ahí se ha ido recuperando, ¿no?, lentamente la economía hasta nivelarse. Ahora, el gobierno actuó bien en otros aspectos. Hubo un diferimiento de impuestos, una postergación de impuestos. Al cortarse abruptamente el circuito económico, evidentemente los ingresos de la gente fueron afectados, la liquidez de las personas y de las empresas fueron afectados. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue diferir impuestos, extender los plazos, reducir los intereses, no cobrar moras, y eso alivió mucho la situación de mucha gente y muchas empresas. La entrega de bonos, menos eficiente de lo que se esperaba. Se entregaron bonos a muchas personas. Primero un bono de 760 soles, el equivalente de $250 en ese momento, para las familias más necesitadas. El proceso no fue muy eficiente, demoró mucho tiempo, no le llegó
a la gente cuando debía, hubo un segundo bono, un tercero, pero no fue una política tan efectiva, ¿no? La intención era muy buena, pero no se ejecutó como hubiera sido deseable. Hubo programas de garantías de crédito, el gobierno ofreció garantías para que el Banco Central financiara la refinanciación de deudas de muchas empresas con el sistema bancario. Empresas de distinto tamaño, desde las muy grandes hasta las muy pequeñas, con tasas muy atractivas. El programa al final alcanzó más de 50.000 millones de soles, que son alrededor de 15.000 millones de dólares. No exento de críticas porque muchos de los beneficiarios de este programa no han sido realmente empresas que tuvieran necesidades de liquidez, sino que han tomado la oportunidad para refinanciar otros créditos a menores tasas, ¿no? Creo que falló algo el diseño del programa porque los fondos del Banco Central se subastaron a los bancos que ofrecieran la menor tasa. Entonces creo yo, dentro de cada categoría de riesgo, fueron los mejores deudores los que pudieron acceder a estas tasas más bajas. Pero, en fin, es un programa que ha servido para mantener a muchas empresas a flote. Ha sido importante, aún con sus errores, para que el aparato productivo no se desmorone y llegue al final de la pandemia en relativamente buen estado. Hubo errores de otro tipo del gobierno, por ejemplo, la figura legal que aquí se llama suspensión perfecta de labores, que permite a las empresas en una situación extraordinaria de dificultad financiera separar a los trabajadores, no despedirlos, pero suspender su relación laboral para retomarla más adelante. Esto se permitió, pero el Ministerio de Trabajo puso muchísimas trabas, apelando a razones y sin razones de todo tipo para negar este beneficio. Entonces, algunas empresas la pasaron peor de lo que pudo ocurrir. Y la cereza de la torta fueron los retiros de las CTS, que es, quizás Arturo me ayudas con las siglas, cuenta de... compensación por tiempo de servicios. Compensación por tiempo de servicio, ¿no? Que es una suerte de seguro de desempleo que existe aquí en el Perú, donde la gente tiene acumulado hasta el equivalente de 4 remuneraciones mensuales. El gobierno se resistió mucho a que la gente usara estas cuentas, porque no quería quizás que se asociara la pandemia a un desempleo masivo, pero en efecto lo que había era un desempleo masivo por la pandemia y por la cuarentena, y ese fue, creo yo, un error. Lo que sí se permitió fue retirar fondos retirar plata de los fondos de pensiones en cantidades muy modestas al principio, pero luego vino una ola en el Congreso que no ha parado y hemos tenido ya un total de 5 leyes de retiro anticipado de fondos de pensiones que están diezmando el sistema, y es una de los problemas que vamos a tener que resolver a futuro. La siguiente, por favor. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué cosas estamos viendo? Estamos viendo que la economía en relativamente poco tiempo está convergiendo al nivel previo a la pandemia. Las líneas azules, las barras azules que ustedes están viendo en la pantalla, son la producción, por ejemplo, del mes de marzo del 2020, como porcentaje de la producción de marzo del 2019. Cada barra es la producción mensual, ¿no?, como porcentaje del mismo mes del año anterior. Y rápidamente, como ven, en cuestión de 6 meses, la economía regresó al nivel que tenía en el 2019. Lo que quiere decir,
como comenté hace un momento, que no ha habido un daño permanente al aparato productivo, pero también estamos viendo que nos cuesta pasar de ese techo, del nivel del 2019. Hace varios meses que llegamos a ese nivel, pero no hemos podido dar un paso más hacia adelante. La siguiente, por favor. El empleo, naturalmente, fue muy golpeado. Un cierre del 40% de la economía significó que se declarara o no declarara oficialmente como desempleo, la gente estaba sin trabajo. Se perdieron en el Perú 8 millones de puestos de trabajo en el lapso de 2 meses, entre febrero del 2020 y abril del 2020. Poco a poco se ha ido recuperando, pero esta recuperación ha sido más lenta que la recuperación de la producción. Ustedes ven dos líneas, una línea amarilla, que es el estimado oficial de empleo que produce el Ministerio de Trabajo, y lo produce por trimestres móviles. Entonces, para ilustrar mejor la profundidad de la caída, yo he convertido estas cifras trimestrales en cifras mensuales, que es la línea azul. La línea azul muestra una caída en picada en 2 meses y después una recuperación, ¿no?, por momentos más rápida, por momentos más lenta, pero hemos llegado al final del 2020 casi al mismo nivel de empleo que teníamos antes del inicio de la pandemia. Ahora, hemos llegado con una remuneración promedio que es 10% menor, porque, claro, la gente ha buscado alternativas. Hay gente que está en los sectores de turismo, restaurantes, hotelería, que no ha podido volver a su trabajo porque esas actividades están mayormente cerradas todavía o operando con un nivel muy bajo de aforo. Entonces, naturalmente, la gente busca otras cosas que hacer y no siempre puede reemplazar el ingreso que tenía, pero tiene un ingreso, tiene un trabajo. Y gran parte de esto a nivel nacional se ha logrado porque la gente ha salido de Lima, mucha gente ha salido de Lima. En Lima la situación del empleo está más difícil. En Lima, que tiene más o menos el 30% de la población económicamente activa, tuvo una pérdida de cerca de 3 millones de empleos en el lapso de 2 meses o de mes y medio. Y de esos 3 millones de empleos perdidos se ha recuperado el 90%. El otro 10% es gente que sigue desempleada o gente que migró hacia afuera de Lima y ha encontrado otra ocupación. Entonces, todavía la cantidad de personas empleadas en la capital es 300.000 menor que antes de la pandemia. Entonces, bueno, esa es la situación que estamos viendo. La producción y el empleo más o menos al nivel que tenían antes, si bien con remuneraciones más bajas. La siguiente, por favor. Y bueno, la inversión, naturalmente, también tuvo una caída drástica cuando la economía se cerró, pero sorprendentemente se está recuperando. Y fíjense ustedes, bueno, la línea amarilla es la inversión pública, y esto obedece a una decisión del gobierno de acelerar la inversión pública. Claro, no es tan fácil como decidirlo, el gobierno decide muchas veces acelerarlo, pero el aparato estatal no responde, ¿no? El engranaje no se mueve. Ahora último, ha comenzado a moverse. Pero más allá de eso, la línea azul nos dice que la inversión privada también ha comenzado a recuperarse, sin que esto se vea mucho en las noticias. Pero si miran con atención esta línea azul, los últimos 2 trimestres están por encima de cualquier punto del 2019 e inclusive de cualquier punto yendo hacia atrás hasta el 2016. Hay mucha importación de insumos y bienes de capital. Probablemente catching up, como se dice, recuperando lo que no se importó en los meses en que estuvimos en ese valle, ¿no? La construcción, que siempre es una señal
de aceleración de la inversión está creciendo muy fuerte, es uno de los sectores que más crecen, tanto por inversión pública como por inversión privada. Entonces, esta es una señal para mí halagadora, pero obviamente tenemos que ver ahora qué sucede. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver. La siguiente, por favor. Acá tenemos lo que todavía está por verse. Esta trayectoria descendente del índice de pobreza, que se redujo a menos de la mitad en 12 años, ha tenido ahora un quiebre y un salto abrupto. Esto ya lo sabíamos, lo esperábamos desde que se inició la pandemia, pero ahora han salido las cifras que nos lo confirman y es un salto mayor del que los especialistas esperaban. Tanto la pobreza, que es la línea azul, como la pobreza extrema, que es la línea amarilla, y la línea roja que está abajo, negativo, es un indicador que a mí me parece muy importante. Lo llaman brecha de pobreza. Esta es la distancia que separa el nivel de ingreso de la población clasificada como pobre de la línea de pobreza. O sea, ¿a qué distancia de cruzar la línea de pobreza están los pobres? Y cada vez han estado más cerca, como nos muestra esa trayectoria ascendente de la línea roja. Pero, lógicamente, en el último año ha habido un traspié, digamos, ¿no? Veremos si es que estas tendencias se normalizan, se retoman una vez que la economía y el empleo vuelvan a su nivel habitual. Yo espero que sí, yo creo sinceramente que así va a ser, que una vez que los circuitos económicos comiencen nuevamente a operar con normalidad, bueno, el mercado hace su trabajo y la economía volverá a producir lo que ya demostró que ha podido producir, a emplear la misma cantidad de personas que ha demostrado poder emplear con ingresos cada vez mayores para tener menos pobres. Siguiente, por favor. Otra gran interrogante es el déficit fiscal. Esta gran performance macroeconómica de los últimos 20 o 30 años también ha tenido un quiebre. El gobierno tuvo que gastar y el déficit fiscal saltó a cerca del 9%. Una parte de ese salto fue por este diferimiento de impuestos, una menor recaudación que ya se está recuperando, pero el grueso fue por mayores gastos, los bonos, las garantías, los programas especiales, y eso todavía no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si va a ser fácil retirarlos una vez que hayan cumplido su función económica, políticamente puede ser más difícil retirarlo, ¿no? Y la deuda pública, que se mantuvo durante muchos años por debajo del 30%, ha saltado ahora a cerca del 35%. Y si no logramos reducir este déficit rápidamente, la trayectoria descendente para llegar nuevamente al 30% puede tomar varios años y ojalá no continúe en ascenso porque eso puede tener consecuencias mayores, por ejemplo, la pérdida del grado de inversión, que sería un duro golpe para nuestra economía. La siguiente, por favor. Entonces, esa fue la economía peruana antes de la pandemia. Después de la pandemia, lo que tenemos lamentablemente es la política. Y estamos, como todos ustedes seguramente saben perfectamente, en una gran incertidumbre electoral. Al día de hoy, casi que podríamos hacer un sorteo para saber quién gana y sería tan bueno como una encuesta. No hay una diferencia clara en este momento. Y eso significa que tenemos un modelo económico en riesgo de ser cambiado si gana un candidato y, lamentablemente, pienso yo, en riesgo de ser salvado, entre comillas, por la otra candidatura.
Y lo pongo entre comillas porque creo que el triunfo de Keiko Fujimori, yo no soy un analista político para entrar en este tema demasiado, pero creo por lo que estamos viendo de su campaña, es que el precio del triunfo puede ser una cantidad de ofertas populistas que no necesariamente se van a cumplir, pero algunas se cumplirán y las que se cumplan pueden ser difíciles de revertir más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, se puede crecer 13.5% en el 2021. ¿Por qué pongo estas cifras? Soy en general enemigo de los decimales en exceso, pero es la tasa a la que tendríamos que crecer en el 2021 para regresar al nivel del Producto Interno Bruto del 2019, ¿no? Esa es la razón por la que he escogido este número. Las proyecciones económicas del Ministerio de Economía hablaban de 10%, el Banco Central, si no me equivoco, de 8%, 9%, la mayoría de analistas que se dedican a hacer proyecciones están en ese rango. Entonces, muy probablemente no lleguemos al final del 2021 al mismo nivel del 2019. Yo creo que no es imposible, pero no es fácil. El primer trimestre tenía un crecimiento de 3.8%. En el segundo trimestre tendríamos que ver un crecimiento mucho mayor porque estamos comparando con una base más baja. Pero tomando los últimos 12 meses frente a los 12 anteriores, estamos todavía con un largo trecho por recorrer. Todavía estamos alrededor de 9% por debajo del agua, ¿no? Así que nos falta bastante. Felizmente, después de muchos tropiezos, el proceso de vacunación parece que ha conseguido, ¿no?, agarrar un buen ritmo. Se está vacunando, tengo entendido, 500.000 personas diarias, una dosis, naturalmente, y rápidamente se está bajando a grupos de edades más bajos, digamos, ¿no? Se comenzó con los mayores de 80, después el grupo de edad de 70, ya se va a comenzar con el grupo de 65 a 70, y quizás a fines de mes o el mes que viene los de 60 a 65 se estén vacunando. Todo parece indicar que cuando este gobierno de transición termine el 28 de julio, el proceso va a estar bastante avanzado y cualquiera de los dos candidatos tiene una buena chance de cantar victoria al final del año y decir hemos vacunado a toda la población o a casi toda la población, porque al inicio de su gobierno el proceso va a estar bastante avanzado. Esta es una grata sorpresa. Yo creo que hace 2 o 3 meses nadie aquí en el Perú pensaba que esto iba a ocurrir y todos pensábamos que nos íbamos a vacunar el 2022 o que nos íbamos a vacunar en Miami, ¿no? Pero no este año y aquí en el país. Con el avance de la vacunación se espera que muchos de estos sectores que están todavía reprimidos comiencen a abrirse más, ¿no? Y son sectores intensivos en empleo, ¿no? Turismo, hotelería, restaurantes, muchos servicios personales. Eso puede ayudar a que la economía, ¿no?, tenga un salto mayor del que ahorita mucha gente está previendo. La inversión pública y privada, como les decía hace un momento, en los últimos 2 trimestres ha respondido bien. Siempre es una incógnita, pero yo no soy tan pesimista con respecto a este segundo trimestre, porque contra lo que muchas veces se dice, la historia muestra que los trimestres electorales no son necesariamente malos para la inversión. Si este será una excepción, no lo sé, ojalá que no. Lo que sí me sorprende mucho, y es un lastre en este país que
que es un país minero, es que el sector minero está sorprendentemente débil. No consigue levantar por encima de su nivel del 2019, y era uno de los sectores que se esperaba que más rápido recuperara su nivel previo a la pandemia, porque las minas están aisladas, los trabajadores tienen muchas veces estos sistemas de 14x7 o cosas parecidas que permiten un mejor control, un aislamiento en caso necesario. Y sin embargo, por estos y por otros problemas, no son solamente problemas relacionados con la pandemia, problemas operativos, no consigue el sector minero regresar al nivel que tenía antes, y es una lástima porque estamos en un periodo con el cobre en un récord histórico y no podemos aprovecharlo como deberíamos. La siguiente, por favor. Bueno, los riesgos de aquí en adelante, ya para ir terminando, son naturalmente la inestabilidad política, que gane quien gane podría acompañarnos en los próximos meses o años. El pasado reciente no es muy halagador. Creo que va a ser difícil descontinuar algunas medidas que se adoptaron para combatir la pandemia o que eventualmente se adoptarán como estrategia electoral. Eso incluye nuevas medidas, por cierto. Va a haber una tendencia a una mayor intervención estatal. Hay mucha presión para que el Estado sea un actor importante en el mercado financiero, para que el Banco de la Nación dé préstamos, compita con la banca privada, para que COFIDE, que es otra institución financiera estatal que actúa como banco de segundo piso, baje las escaleras y se convierta también en un banco de primer piso, y una presión muy grande para la reforma del sistema de pensiones. Hago la salvedad que yo personalmente soy asesor de la Asociación de AFPs, pero creo que hay una presión muy grande, hay una gran animadversión contra el sistema privado de pensiones. Me parece que eso también lo han visto ustedes en Chile, y por una serie de razones o sin razones, hay una crítica que bordea en la difamación a la performance del sistema privado de pensiones. Estuvimos muy cerca de que se apruebe una reforma que prácticamente lo iba a diluir, y en realidad, con todos estos retiros que se están aprobando, el sistema está implosionando. Hay una ley reciente que el gobierno está pensando si la lleva al Tribunal Constitucional o no, pero veremos si se anima a hacerlo y qué resuelve el tribunal. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacemos con nuestro modelo económico, que también nos ha servido durante 20 o 30 años? Hay mucha presión por hacerle ajustes, pero hay poca claridad en lo concerniente a qué ajustes hacerlo. Son estas cosas que la gente siempre repite. Hay que hacer ajustes, hay que hacer reformas, pero nadie se siente obligado de ir a lo concreto y decir qué ajustes hacemos, qué reformas hacemos. En mi opinión, hay reformas importantes por hacer en el sistema tributario. Hay una gran cantidad de beneficios tributarios, exoneraciones, tasas diferenciadas, devoluciones, que definitivamente hay que racionalizar. Es difícil sostener racionalmente por qué determinadas industrias que se dirigen básicamente a un público de altos ingresos puede estar exonerada del impuesto a las ventas, por ejemplo. Hay que hacer algo para resolver el problema de la informalidad, que es un hueso más duro de roer del que nadie se imaginó. Y creo que nadie tiene la solución. Hernando de Soto, con quien tuve yo una relación de trabajo hace muchos años, y a quien me une también por otros motivos, un sentimiento de gratitud,
se ha pasado estudiando el problema los últimos 40 años y el problema sigue siendo el mismo. Es decir, creo que no hemos encontrado cómo atacarlo, ¿no? Yo personalmente pienso que algo se puede hacer. Yo no sé si esto resolverá el problema, pero sí hay algo que hacer en facilitar por lo menos que las empresas que nacen, en el Perú nacen muchas microempresas cada año, porque debido a las condiciones del mercado laboral somos un país de emprendedores, como nos gusta decir a veces. Eso no es necesariamente bueno, porque aunque no sea muy agradable reconocerla, no todos tenemos habilidades de empresarios y hay mucha gente en el Perú que se vuelve empresario a la fuerza, y de entrada nomás el camino para que su empresa nazca formalmente es muy difícil. Es un proceso que a cualquiera le consume la mitad del capital que tiene para iniciar un negocio. Creo que hay que hacer algo también con la inversión pública. Se habla demasiado de la infraestructura, de lo importante que es, y sin duda nos falta, pero tampoco podemos caer en el dispendio, porque no somos un país rico y hay mucha infraestructura que se construye y se deja medio hacer, o se termina y no tiene el nivel de utilización que se esperaba. En este momento tenemos un caso que probablemente llegue a un arbitraje internacional porque se construyó una red de fibra óptica en todo el país y no hay demanda. Entonces el concesionario nunca tuvo los ingresos que se le ofrecieron, el gobierno dice que nunca tuvo los clientes que dijo que iba a tener, y están ahí discutiendo si se cancela o no se cancela el contrato. Pero en resumen, se invirtieron más de 200 millones de dólares en algo que no está dando un servicio útil a la población. Tenemos que ser más cautos y evitar esos casos de dispendio. Y por último, los servicios públicos, que son el gran problema de este país. O sea, muchas de las críticas al modelo económico deberían dirigirse más bien al Estado, que ha sido incapaz de dar buenos servicios públicos, aun cuando los presupuestos de salud y de educación se han multiplicado por 3 o por 4 en los últimos 20 años. Ha habido avances que no siempre se reconocen. Ha habido avances en reducir la mortalidad infantil, la anemia, la incidencia de algunas enfermedades, pero la pandemia lamentablemente ha sido algo inesperado y ha hecho colapsar el sistema, y esa es la foto que la gente tiene en este momento en su cabeza, porque es el problema y el dolor del momento que impide ver los avances que ha habido y enfocarse en las carencias, que son muchas. Y creo que eso es indispensable abordarlo en los próximos años. Bueno, eso es lo que tenía que decirles. Espero que haya sido útil y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Iván. Juan Carlos, sé que tienes bastantes comentarios que hacernos. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia aquí. Lamentablemente hoy día han sido esos días donde se han juntado varios eventos y desgraciadamente a la misma hora. Ahora tengo que entrar a otro también, que ni siquiera lo puedo hacer desde aquí. En fin, toda una complicación. Iván, te agradezco muchísimo la tremenda gentileza que has tenido de darnos, por lo menos en lo que a mí respecta, y viniendo de un chat con nuestros pares en Chile, donde los términos cataclísmicos, digamos, son bastante menos malos con respecto a lo que pasó en Chile el día domingo. Parece que la figura y los temas no son tan graves, y se ve al final una pequeñísima luz al final del tema, del cuento. Acá, 3/4 lo mismo, estamos en esta situación de incertidumbre absoluta. Y tengo una duda, Iván. Te escuché hace un minuto, unas casi últimas láminas que pusiste, que lamentablemente tenemos el riesgo de mantener el actual modelo o el riesgo de salvarlo, o sea, como que poniendo las dos alternativas electorales en el mismo saco con respecto
al tema de lo que podría pasar. O por ahí no lo entendí o lo miré mal. Bueno, quizás me expresé mal, Juan Carlos, gracias por el comentario. Lo que quería decir es que tenemos dos riesgos. Uno es el riesgo de cambiar el modelo. Creo que el modelo que tenemos hay que preservarlo. Me parece un riesgo altísimo cambiarlo y echar todo por la borda. Pero por otro lado tenemos un riesgo ciertamente mucho menor de que en el intento por salvar el modelo le hagamos algunos cambios que en lo inmediato son atractivos, pero a la larga pueden ser costosos. De acuerdo, perfecto. Ya me quedó medianamente claro. Lo que pasa es que tengo la memoria de lo que vi, lo anoté y casi me dieron tiritones porque dije, o sea, pero ahora ya en el contexto... Perdón por eso. Es muy, muy razonable. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo y es más, yo creo que nos tenemos que apreciar de haber contado con un estupendo profesional que nos ha dado unas luces que efectivamente por el tema populista, por el tema de los medios de prensa que han tenido, de los cuales, dicho sea de paso, yo soy tremendamente crítico, porque no han dado la realidad de las cifras que tú has mostrado hoy día, Iván. Es un hecho que ver el crecimiento que ha tenido el Perú, no obstante la situación durante el año 2020, es realmente esperanzador. Y no tan terrible como se ha planteado, porque efectivamente vende mucho más la noticia histérica, ¿no es cierto? O como bien dices tú y recalcas el tema del modelo, cosa que efectivamente ha sido el caballito de batalla de todos los colectivos de la prensa, por lo general izquierdosa, tanto aquí como en Chile, y se termina usando como caballito de batalla sin siquiera saber exactamente qué significa este tema y cuáles son realmente los elementos que componen el famoso modelo que, dicho sea de paso, ha sido tan exitoso allá en Chile como ha sido exitoso acá. Y finalmente, otro comentario adicional, el tema de las AFPs. Una pena. En Chile ya el sistema casi se lo ha colapsado, ahora se está aprobando un cuarto retiro, con lo cual evidentemente las AFPs en Chile van a desaparecer. Esperemos que eso no suceda acá, porque efectivamente se ha mal utilizado un sistema que ha podido ser mejor explicado sin ninguna duda, que como todo en la vida es perfectible de modificación, pero de un sopapo tirárselo al suelo, de verdad yo creo que los más perjudicados ya sabemos quiénes van a ser, porque por ahí siempre se termina cortando la pita por el lado más débil. Entonces eso realmente es una pena. Y el tiempo que nos queda por delante ante el futuro del día 6 de junio, creo que tenemos la obligación, nosotros los empresarios en este minuto, de ayudar, ¿no? A que la gente tomen una decisión lógica y consecuente, que por cierto no va de la mano de decir yo soy muy digno, entonces me abstengo. Yo en ese sentido, si bien esto no es un foro político, pero igual hay que mandar la chiquita de vez en cuando, no puede ser posible. Arturo, yo lamentablemente te voy a tener que ver grabado mañana a primerísima hora, porque tengo en este minuto que irme físicamente de mi oficina para ir a conectarme a otro lado en conjunto con otras personas y temo lamentablemente no llegar. Entonces voy a tener que verte, como te repito, el día de mañana o más tarde en la noche a través de la grabación. Y Arturo, feliz de tenerte acá. Me une una gran relación y amistad con tu socio Martín Reaño desde hace muchísimo tiempo. Lo sigo, hemos compartido mucho tiempo juntos en diferentes estamentos y en diferentes plataformas y he seguido lo que ha sido Reaño y Linares en los últimos años con este nivel de caballerosidad, de seriedad, que eso es algo que hoy día increíblemente lo tengamos que ensalzar cuando debería ser eso un hecho no per se, pero en ese sentido te doy un abrazo cariñoso que por favor te ruego hacer extensivo a Martín y nada, amigos queridos, todos los dejo en este minuto con Arturo. Ya Mariela dio su currículum y nada, ha sido un placer verlos. Juan Enrique, te dejo la posta a nuestro director para que yo alcance a correr. Lamentablemente voy a quedar mal yéndome tarde, temprano de acá y voy a quedar mal llegando tarde al otro lado igual. O sea que estoy frito igual por los dos lados, pero en ese sentido les agradezco mucho la gentileza de estar
con nosotros una vez más. Iván, un placer, y me gustaría poder conversar contigo en el futuro muy cercano, a ver si la próxima semana podemos organizar una reunión por este mismo medio. No sé si puedes, ya lo vemos a través de tu contacto. ¿Okay? Encantado, Juan Carlos, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mariela. Carlos. Arturo, éxitos. Bueno, señores, no se vayan, por favor. Continuamos con la reunión. Queda, por supuesto, nuestro director Juan Enrique Rivera, quien nos va a acompañar en lo que resta de esta presentación. Y lo importante es que ahora podamos saber o conocer algunas herramientas de cómo enfrentarnos a esta situación, cómo las empresas pueden hacer frente a todo este panorama que Iván nos ha descrito. Entonces, para ello, les presento a don Arturo Linares. Arturo es socio de Reaño y Linares Asesores Financieros. Él es banquero de inversión y asesor financiero, con más de 11 años de experiencia en consultoría de alta gerencia. Yo le doy la palabra y quedamos muy atentos a su exposición. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Mariela, y quería pedirles disculpas porque si escucharon un timbrido hace un ratito, que justo me tocaron el intercomunicador, pero ya lo he desconectado y está por ahí sonando y alguien está hablando. Ahora sí, quería empezar agradeciéndoles a todos por su presencia en esta charla, y lo cierto es que nos ha tocado una coyuntura bastante complicada. A un tema de pandemia se nos ha juntado también un tema electoral. Y a esto, además, se suma la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar de acá a 3 meses? ¿Qué va a pasar el próximo año? Y algunos de los perfiles de las reacciones que hay y que estamos viendo en el sector empresarial son, por ejemplo, repartamos dividendos, cancelemos inversiones, seamos más precavidos, y cada inversión que tomemos, tengámosla, digamos, con un mayor nivel de análisis. A veces estamos viendo el corto y no tanto el largo plazo de la empresa, de la organización y también de donde trabajamos. Pero como todo en la vida, siempre hay dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo? Por un lado, tenemos precios de los commodities que están en sus niveles, o en algunos de los niveles más altos en los últimos años. Por ejemplo, el cobre, como bien mencionó Iván. También tenemos unos planes de reactivación que solo el de Estados Unidos es de 1.9 trillones de dólares, con trillones norteamericanos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, esto es, 1 trillón es para ellos 1 millón de millones. Entonces, 1.9 millones de dólares que van a ser utilizados para reactivar la economía de Estados Unidos. Y así como Estados Unidos está reactivando su economía, lo mismo está haciendo Europa, Japón, la China y todos los países. El Perú también va a tener un gran plan de reactivación y ya está haciendo grandes inversiones. El gasto público ya se está, digamos, reactivando. Y todo esto, lo que está haciendo es que prepare un efecto rebote que probablemente dure algunos años, que vaya más allá del 2021, más allá tal vez del 2022, y que esta reactivación genere consumo, genere más comercio, genere más venta de servicios, y no todo es tan negativo como a veces nos gusta pensar. No es que debemos de paralizar todo, repartir dividendos y salir del país, por así decirlo. Yo creo que hay un espacio para, primero, tener un poco más de calma y también para ver un horizonte de mediano y largo plazo haciendo negocios, ¿no? Y el objetivo de esta parte de la presentación es presentarles algunas ideas, herramientas o conceptos que ustedes puedan también incorporar y utilizar. Y me gustaría empezar compartiéndoles una encuesta. Ahora que están de moda las encuestas, nosotros también hicimos una encuesta hace un par de meses, en febrero,
nos juntamos con algunos estudios de abogados, nos juntamos con algunas cámaras y entrevistamos a más de 500 empresas, de todo, grandes, chiquitas, medianas. En total, estas empresas facturan, sumando todas las facturaciones, 11.000 millones de soles. Era un porcentaje, creo que era el 5, el 8, el 10% del PBI. Y todas las regiones del país, todas las industrias, y levantamos parte de las percepciones que tienen los empresarios o que tenían al inicio del año, y quisiera compartir algunas de estas impresiones con ustedes también para ayudarnos a ganar un poco más de perspectiva sobre qué es lo que debería de estar viniendo en los próximos meses, días, semanas. Este es un cuadrito en el que le preguntamos a las empresas cómo se comportaron sus ventas en el 2020. Algunas, el 26%, nos dijo que cayeron más del 50%. Hay otras que cayeron menos, en algunos casos estables, y también hubieron ganadores. Hay empresas que se mantuvieron estables o aumentaron las ventas. Estamos hablando, por ejemplo, negocios de call center, data center, negocios logísticos, bienes de consumo, la gente igual tiene que comer, farmacéuticas, salud, sector funerario. Hay grandes ejemplos de negocios que han mantenido la venta o que han seguido creciendo. Ahora último, el sector construcción está mostrando mucho dinamismo. Hace unos días Aceros Arequipa ha dicho que va a invertir en una nueva planta. Las producciones de cemento también están en niveles máximos en los últimos años. Y toda esta reactivación o este efecto rebote, lo que está haciendo es que también desde el sector empresarial empiecen a sucederse muchas oportunidades de inversión. ¿Qué se hace con todas estas oportunidades? Hay empresarios que están buscando gangas, hay empresarios que están viendo dónde invertir de forma más eficiente, cómo crecer. ¿Qué otras cosas nos dijeron al inicio del año? Y esto era algo preocupante. Una parte importante de las empresas nos dijo que iban a tener demoras tanto en cobranza como en pagos. Por ejemplo, el 39% nos decía que el 39% de empresas nos decía que solo iba a cobrar el 25% de todas sus cuentas por cobrar sin ninguna demora. Y asimismo un 28% nos decía que no iba a poder hacer grandes pagos. Y esto en algún momento podría generar un problema en la cadena de pagos. Si las empresas nos dicen no puedo comprar y también nos dicen no puedo pagar, esto podría dimensionar un problema. Pocos días después de presentar, de hacer la encuesta y hacer el análisis, se dio un poco de oxígeno a muchas de estas empresas porque se amplió el plazo del pago a reactiva. Pero todavía podrían haber algunos problemas en el mediano plazo de liquidez, cobros y pagos. Y a las mismas empresas, cuando les preguntamos si los niveles de deudas podían generar problemas, un 11% nos decía que ya estaban generando problemas. Y un 16% nos decía que este año iban a generar problemas. Entonces, hay, por un lado, un sector económico que está creciendo, está recuperando sus niveles de ventas, sus niveles de utilidad, están creciendo inclusive, y también tenemos algunas empresas que están pasando por algunos problemas y que estos podrían generar problemas de liquidez en el mediano plazo. Todavía no se tiene que pagar reactiva, por ejemplo. Entonces, ese dinero, para muchas de estas empresas que lo recibieron y que era necesario, cuando tengan que hacer el pago, ahí podrían haber algunos problemas. Pero todavía para eso falta algo de tiempo. ¿Qué más
les puedo decir, les puedo compartir algunas cifras. De todas las empresas que entrevistamos, el 86% nos dijo que tuvo o tendrá que hacer cambios en el negocio. Algunas variaron las condiciones de los alquileres, muchas redujeron su capital de trabajo. El capital de trabajo es esa plata que está congelada en el negocio y que se necesita porque es justamente el engranaje para que se pueda vender más, se pueda tener inventario, se tenga lo que los financieros llamamos el ciclo de conversión del efectivo. Y al reducir esto, luego cuando haya un eventual crecimiento o una recuperación de la demanda, solo aquellos que tengan mayor espalda financiera o aquellos que tengan la capacidad de un endeudamiento correcto van a poder afrontar estas necesidades, ¿no? Y también hay un problema de liquidez que todavía se está solucionando. Hay muchas empresas que ahora están haciendo caja y esa es un poco la moraleja del asunto, ¿no? Dicen que en épocas de crisis, cash is king, como dicen los norteamericanos. Hay que tener una reserva de caja, hay que ser muy eficientes con cómo se maneja el negocio, hay que ver siempre al mediano y largo plazo, y hay que ser muy cauto en qué inversiones, qué medidas se toman para que justamente las empresas puedan crecer y digamos, adecuarse, ¿no? Hay que ser como el agua se amolda a cualquier superficie en la que se encuentra y así es como tiene que comportarse el sector empresarial en esta coyuntura. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo les aseguro que el día 29 de julio, en el que hay un cambio de mando, el sol va a salir por oriente, se va a ocultar por occidente y la gente va a seguir consumiendo, las mineras van a seguir produciendo, la gente va a seguir comiendo, consumiendo servicios y no va a haber un cambio dramático, por lo menos en los primeros años. Sí hay un gran, digamos, punto de interrogación sobre el modelo económico, sobre qué debería de suceder en los próximos meses, años. Parece que ambas alternativas tienen sus pros y sus contras, algunas son más contras que pro, y al margen de toda esta campaña, el país va a seguir consumiendo, se va a seguir vendiendo y van a seguir habiendo oportunidades de negocio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que muchos sectores empresariales se están consolidando. ¿Qué significa esto? Los jugadores más grandes se están haciendo más grandes porque tienen las espaldas. ¿Y esto qué les permite? Pueden comprar a un competidor, pueden aprovisionarse de forma más eficiente, pueden hacer importaciones importantes, mientras que el competidor que no tiene tanta liquidez podría no tener esa espalda que le permita seguir en el mercado. Y creemos que este proceso de consolidación va a seguir en los próximos meses y suena feo, pero a veces es la supervivencia del más apto, ¿no? Y para ser el más apto tenemos que además ver cómo hacemos más eficientes nuestros engranajes. ¿Qué otras cosas estamos viendo? Estamos viendo que muchas empresas, no muchas empresas, perdón, están preparadas para los próximos meses. ¿Y cómo se prepara uno para un posible reacomodo, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para el efecto rebote? Pensamos que ya se tiene un efecto rebote importante, pero todavía lo que se viene también va a ser importante. Y una adecuada gestión financiera también permite justamente esto, ¿no? Voy a hablarles un poco más de eso en unos minutos. ¿Qué estamos viendo también? Más flexibilidad de proveedores
de bancos y también de clientes. Estamos viendo que si antes las empresas exigían los pagos, no te despacho si no me pagas, ahora están siendo más flexibles. Se pueden hacer cronogramas de pago, se puede fraccionar deudas, se puede priorizar aquellos proveedores que son más importantes. Y además lo que estamos viendo es que también se están buscando fuentes alternativas de financiamiento. No todo es aporte del accionista, no todo es el banco, hay todo un ecosistema que se dedica a prestar dinero en diferentes espectros de lo que se puede hacer, y con una buena combinación de flujos, de garantías y de carácter de las personas, se puede conseguir dinero más allá de los bancos. Y es dinero que suele ser mucho más flexible en el sentido de que los plazos pueden ser más extensos, las cuotas pueden ser más eficientes y se pueden reestructurar algunos pasivos o prepararse para algún crecimiento que venga en periodos siguientes. Ahora, algunas ideas o qué cosas estamos viendo que están haciendo algunas empresas. Primero, es muy importante gestionar en base a la caja. Tener un flujo de caja, 12 meses, siempre revolvente, ser lo más precavido posible y prepararse para diferentes escenarios. ¿Qué pasa en el escenario A? ¿Qué pasa en el escenario B? ¿Qué pasa en el escenario C? ¿Cuánta caja necesito o cuánta caja dispongo para los próximos meses? ¿En qué momento? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿Cuánto tengo que vender? Y si necesito pedir un financiamiento, tengo que prepararme mucho antes para que no estar con la soga al cuello y luego tener problemas, ¿no? Es muy importante hacer una gestión en base a caja. También estamos viendo que muchas empresas están optimizando el capital de trabajo. Por ejemplo, antes se hace un pedido más grande para traer 3, 4 contenedores, que son 6, 7 meses de ventas. Ahora tal vez traemos uno, traemos tal vez medio contenedor. Tal vez no tenemos que comprar o importar. Por ejemplo, si somos importadores, podemos comprar localmente, y al comprar localmente, tal vez pago un poquito más, me sale más caro, pero ya no tengo que estar poniendo tanto dinero porque el aprovisionamiento es más eficiente. Hay otras empresas que están haciendo gestión de cobranza para cobrar lo más rápido posible. Priorizaciones de pagos a proveedores para también ser más eficientes con los pagos. ¿Qué más estamos viendo? Como les comentaba, búsquedas de fuentes alternativas de financiamiento. Tenemos o conocemos desde aquellos que se financian con estos organismos multilaterales que prestan dinero, que te pueden prestar una tasa de 4% a más de 5 años, de 5 a 7, hasta 10 años prestan plata, y también permiten reestructurar financiamiento. Acá en el Perú también existen estos fondos fibra, estos fondos FIRBI, que si tú tienes un inmueble, compran el inmueble y la empresa paga un alquiler. Y con la plata que recibe es como si fuese una deuda. Puede reestructurar pasivos, puede ser más eficiente o financiar el crecimiento, y luego de 10 años o de X años, tiene inclusive la opción de recompra del inmueble. Porque el negocio del fibra es cobrar los alquileres que para ellos son los rendimientos. Existen fondos de inversión, existen family offices, existen empresas que se dedican a prestar plata. ¿Y qué es lo que evalúan? 3 cosas. Solo hay tres variables. Primero, el carácter, a quién le voy a prestar plata. Segundo, cuáles son los flujos con los que me va a pagar. Y tercero, qué garantías tengo si a mí no me pagan, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Inclusive con proveedores, ahorita
hay sectores que han sido golpeados de forma muy dura. El sector metalmecánico, por ejemplo, entre otros. Y tienen clientes muy grandes y muy importantes. Estos negocios que tienen un cliente muy importante hacen un fideicomiso y luego se voltean al mercado, el mercado financia el proyecto y pueden seguir operando. Esos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué otras cosas estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos empresas que ahora están en proceso de búsqueda de socio o una venta total o parcial de sus negocios. Existe el empresario que ya hizo dinero, tal vez tiene un hijo artista, tal vez no tiene una generación de relevo y dice, es el momento de vender mi negocio. O es el momento de buscar un aporte de capital porque mi negocio es muy bueno, pero necesita capital fresco para seguir creciendo. ¿Y quiénes pueden ser un buen comprador? ¿Es el momento adecuado para vender mi negocio? Depende a qué puerta tocas. Por ejemplo, existen empresas para las cuales tu negocio es más valioso para ellas que para ti. Porque si ellos se hacen de tu negocio, por ejemplo, no necesitan 2 gerentes generales, no necesitan 2 guardias de seguridad, no necesitan 2 plantas, no necesitan 2 de muchos costos y gastos. Y esto les permite generar economías de escala. De nuestro lado, de la banca de inversión, por ejemplo, durante esta pandemia, o durante este proceso electoral de algunos meses, hemos visto bastante apetito, tanto de compradores, algunos de ellos efectivamente buscando gangas, otros empresas más institucionales que están buscando ser más eficientes, diluir costos, diluir gastos, que todavía están invirtiendo, todavía están creyendo en el país y sigue muy activo el proceso de compra y venta de empresas. Es una alternativa muy interesante también para inyectar capital fresco al negocio. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Algunas empresas que están complicadas están considerando entrar en un proceso de reestructuración. Y a veces el nombre reestructuración suena un poco duro, pero ¿qué es la reestructuración? Cuando una empresa hace un plan financiero, hace su flujo de caja y se da cuenta que no va a poder honrar todos los pagos, hace un plan. Y cuando lo hace de forma privada, creo que dejó de compartir. Ahí estamos, de nuevo el sabotaje, creo, ¿no? Dame un segundo, no sé quién es esa persona. No está ya el señor Guamán. Ese eres tú, que ya está echándote para afuera. Okay. Y bueno, como les comentaba, a veces cuando estamos en una coyuntura complicada, entrar en un proceso de reestructuración privada no es nada más que acercarse con los acreedores, acercarse con los proveedores y conversar con ellos y hacer un cronograma de pago, ver en qué momento se puede pagar, y este cronograma tiene que ser lo suficientemente bueno para que el negocio siga creciendo, siga operando y permita hacer el pago de todas las deudas. Esas son algunas alternativas de algunas cosas que vemos, que conocemos, que sabemos que muchas empresas están haciendo. Las empresas se están adecuando, están cambiando, están migrando a canales digitales, están viendo cómo innovar, cómo cambiar y cómo adecuarse a la nueva forma de hacer negocios. Y quería también comentarles sobre un diagnóstico de situación financiera que nosotros compartimos sin ningún costo con todos los asistentes a esta charla. Este diagnóstico es en base a información que ustedes puedan llenar, que puedan poner en algunas preguntas que se les va a hacer.
es un análisis de la situación actual de su negocio. ¿Cómo están en temas de liquidez, en temas de rentabilidad, en temas de solvencia? ¿Y qué cosas se pueden hacer para afrontar o digamos, cuáles son los principales retos y oportunidades de mejora en su negocio? Este diagnóstico, antes cobrábamos algún monto no pequeño por él, pero ahorita está lo suficientemente automatizado que podemos compartirles la encuesta y rápidamente darles la respuesta en un par de días. Entonces, para todos aquellos que quisieran recibir esta encuesta, por favor, contáctense con la Cámara para que se la lleguen sin ningún costo alguno. Ahora quisiera cerrar con un breve resumen de algunas palabras. Estamos en un momento en el que tenemos que ver qué es lo que hacemos con nuestras empresas, qué hacemos con nuestros negocios. Algunos están diciendo, yo no voy a hacer nada hasta 28 de julio. Algunos inclusive dicen, yo no voy a hacer nada hasta 100 días. Después del 28 de julio yo voy a ver qué es lo que sucede y recién después voy a tomar alguna decisión. Y tal vez cuando ya decidan tomar alguna decisión puede ser muy tarde porque no van a poder capitalizar sobre qué es lo que está sucediendo o esta reactivación que ya estamos sintiendo, pero que debería de continuar en los próximos meses. Es un momento complicado, no lo dudo, pero entre la opción de seguir remando y quedarnos pasmados, creo que siempre es mejor hacer algún esfuerzo. Eso es todo y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Arturo. Las disculpas del caso, la verdad es que no tratamos de reaccionar lo más rápido posible ante la situación. Y bueno, tengo algunas preguntas que hacerles a ti y a Iván. Aquí voy adelante, ¿te parece? Claro. ¿Cuáles serían las reformas claves para la recuperación post-pandemia considerando el incremento de la pobreza y el desempleo? Yo creo que esa es para Iván. Creo que ese es para Iván. Bueno, yo siempre me acuerdo de un querido profesor que decía, la primera opción siempre es no hacer nada. Creo que la economía tiene sus mecanismos de recuperación, una economía abierta, digamos, una economía con el modelo de libre mercado que tenemos, tiene sus mecanismos de recuperación. Una vez que se levanten las restricciones que todavía pesan sobre algunos sectores, pienso yo que el empleo va a terminar de recuperarse y que la producción misma va a dar ese salto que estamos esperando. Ahora, para no sonar muy complaciente, no hagamos nada y todo volverá a sus cauces, sí creo que hay cosas que se necesitan hacer y se necesitaban desde antes de la pandemia. Y para no extenderme, pienso que el problema del mercado laboral, ¿no?, del cual la informalidad es una arista, es sumamente importante, pero a la vez el más difícil de reformar, ¿no? Porque los problemas se originan en el mercado laboral. Nosotros tuvimos una reforma muy importante dentro de todas las reformas que se hicieron en los años 90, una reforma muy importante del problema del despido y las indemnizaciones, porque teníamos hasta ese momento una estabilidad laboral absoluta. No se podía despedir a la gente, pero se hizo un cambio de manera que uno pudiera indemnizar monetariamente a los empleados que tenían que retirarse. Y eso
mejoró muchísimo la operación del mercado laboral, creó empleo, mejoró las remuneraciones, el clima laboral dentro de las empresas también mejoró enormemente, pero a partir de principios de los años 2000, los tribunales de justicia en el Perú comenzaron a retroceder y comenzaron a dar cada vez más garantías e indemnizaciones, y hoy pueden ordenar la reposición de una persona que ha sido despedida y que no quiere recibir una compensación monetaria. Hoy los tribunales también dan indemnizaciones por conceptos que antes no veíamos, ¿no? Por daño psicológico y cosas parecidas, ¿no? Hubo un caso en que le dieron a un trabajador una indemnización por el daño a su carrera, porque estaban truncando sus posibilidades, y era una persona de 30 años, digamos, con toda su vida laboral por delante. Entonces yo creo que esto ha hecho mucho daño, porque a diferencia de los beneficios que se puede dar, las vacaciones, las gratificaciones, todo eso es cuantificable para el empresario. Lo que no es cuantificable es la posibilidad de que el juez le ordene cargar de por vida con una persona que no contribuye a la empresa. Y eso es un lastre muy grande para la creación de empleo, ¿no? Eso es lo más importante que deberíamos abordar en el mercado laboral, pero a la vez entiendo que es, por razones políticas, muy difícil. Sin embargo, yo trataría de dedicar una gran energía a juntar un grupo de gente que pueda encontrar una solución a este problema durante el próximo gobierno. Gracias, Iván. En relación también al contexto económico, aquí preguntan, ¿cuál es la perspectiva del tipo cambio sol-dólar? ¿Cómo podría irse moviendo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que qué debería de estar sucediendo y qué está sucediendo. ¿Está bien? Lo que debería estar sucediendo es que deberíamos tener un tipo de cambio más bajo del que tenemos. No solo porque eso es lo normal, sino porque Estados Unidos también está imprimiendo bastante dinero. Todos estos planes de reactivación, todos estos gastos, lo que hacen es llenar de dólares el mercado. Pero por otro lado estamos viendo una preferencia de muchas personas en comprar dólares. Puede ser que compran dólares porque lo ven como una reserva de valor. Puede ser que compran dólares porque están preocupados por la coyuntura electoral. Y también creo que hay un riesgo de que ahora que se libera la CTS o ahora de que la AFP también le permite a la gente sacar soles, esta gente cambia esos soles o una parte importante a dólares. Y si de un día a otro o de una semana tenemos varios miles de soles que se convierten a dólares, ahí también podría haber mayores presiones al alza del dólar. Entonces, yo creo que hay una disonancia entre lo que debería de estar sucediendo y lo que está sucediendo. ¿Cuándo debería de parar? Esto debería de cambiar. Nadie tiene una bola de cristal. Nadie puede saber si el día de mañana va a subir o va a bajar. ¿Por qué? Porque dependemos de factores más allá de los netamente económicos, ya son temas emocionales. Y si sale una nueva encuesta, puede ser que el dólar suba o el dólar baja. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? Lo que un buen economista te diría es, depende. Depende de qué es lo que, cuáles son los supuestos con los cuales partamos, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta, pero sí creo que hay mucha, muy poca facilidad para prever qué es lo que va a pasar en el corto plazo con el tipo de cambio. Claro, todo depende del escenario, ¿no? Podría analizar conforme escenarios nada más. Sí. ¿Quedan muchas preguntas? Hay una pregunta más, Juan Enrique. Dime. Ya.
¿Tú tienes una pregunta? No, quería preguntarte, no, para dar un Ok. corte. Allá. Ok, hay una última pregunta. Dice, el Perú ha demostrado ser económicamente mucho más fuerte de lo que se esperaba por la mala prensa que se hace a nivel político, pero tiene limitaciones de cara a explotar las oportunidades que se representan con los planes de reactivación que están presentando las principales economías del mundo. ¿Qué falta por hacer? Bueno, si vemos esto desde la perspectiva de la política de gobierno, creo que lo más clamoroso que falta por hacer es mejorar los servicios públicos. Hay presupuesto. El presupuesto de la República ha crecido muy rápidamente en los últimos 10 o 20 años y en particular los presupuestos asignados a sectores como salud y educación se han triplicado o cuadruplicado, pero no ha habido una buena gestión, una capacidad de gasto, no ha habido en la previsión más mínima, la forma como se ha abordado la pandemia inicialmente, no había equipos, no había materiales, no había oxígeno. Es decir, se ha demostrado que dentro del Ministerio de Salud no había personas con capacidad de planificar, ¿no?, esta especie de guerra contra el virus. Y gran parte de lo que hemos sufrido, me parece, es atribuible a esas deficiencias. Entonces, eso hay que solucionarlo. Tener, por un lado, más hospitales, mejores equipados, con materiales a la mano, pero también con gente más preparada en el aspecto gerencial. La profesionalización del Estado, que le llaman, ¿no? Correcto. Parte de eso. Bueno, en realidad, en virtud del tiempo, yo quiero agradecerles. La verdad es que han sido una excelente presentación, súper interesante por ambas partes. Juan Enrique, ¿a ti te gustaría despedirte? Sí, efectivamente, agradecer a Arturo e Iván sus excelentes presentaciones. A Iván lamentablemente lo tendré que escuchar en grabación después porque tuve problemas aquí con el internet y me la perdí. Pero bueno, no está todo perdido, yo sé que se puede recuperar. Muchas gracias por la excelente presentación. Efectivamente estamos viviendo situaciones bastante complejas en este momento. La recuperación de la economía, tal como lo ha mencionado Arturo, tiene muchas cosas que tienen que darse. Perú siempre ha pasado por algunos momentos malos, pero siempre ha seguido adelante y definitivamente así va a ser. Vamos a seguir adelante. Hay sí una inquietud respecto a la encuesta que presentaste, Arturo, pues fue hecha en enero de este año, y yo creo que la situación actual es tremendamente diferente. Pero bueno, yo creo que ya no hay tiempo para hacer otras encuestas, sino que esperemos los resultados políticos que se vienen, y no me cabe la menor duda que tenemos que ver con optimismo, que Perú no se acaba, Perú va a seguir, y las empresas van a seguir mirando ahora con una situación, digamos, mucho más crítica. Las empresas tienen que ser mucho más cuidadosas, ir a lo detalle, cosa que quizás en el último tiempo, con la buena situación económica que hemos estado llevando, digamos, los últimos años, hemos sido un poco más gruesos en mirar los procesos. Ahora, estas empresas, lógicamente, dependen del mercado y dependen de los proveedores. Nunca debemos olvidar que la cadena es no solamente la empresa productiva, sino que termina en el cliente y parte con el proveedor de todas maneras. Les agradezco tremendamente las presentaciones, fueron muy buenas y creo que son al mismo tiempo optimistas, y tenemos que ser optimistas porque vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias de parte de la Cámara, esperamos tenerlos más veces presentes y siempre con estas buenas presentaciones. Mariela, te dejo entonces para que tú ya remates. Un gusto haberlos tenido por acá.
Gracias, Juan Enrique. Muchísimas gracias, Arturo y Iván. Arturo, ¿te quieres despedir? Muchas gracias a todos por asistir. Muy grato para mí poder hablar con todos ustedes y espero volverlos a encontrar y también ver que el Perú sigue creciendo, se siguen haciendo negocios y todo esto siempre tiene, deberíamos estar remando todo para un final mejor para todos, ¿no? Así es, esa es la idea, potenciar nuestros mercados. Bueno, que tengan muy buenas noches y un excelente resto de semana. Agradecidos por parte de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena de su participación y también agradecemos especialmente a nuestros socios Reaño y Linares asociados. Que estén muy bien, buenas noches.